Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que se conectan. Bienvenidos a esta primera emisión de la sección ¿Quiénes hacen los libros? Desde la sala de lectura Río de Palabras. De verdad que me da mucho gusto volvernos a encontrar, verlos de nuevo, bueno, por lo menos leerlos a través de las redes sociales. Y es que este año estamos llenos de, pues, nuevas sorpresas, nuevos invitados, ir generando un poco, ampliando la comunidad que ya hemos estado construyendo. A quienes nos siguen siempre, pues sean bienvenidos. Y a quienes sea su primera vez en esta transmisión, ya saben que nos pueden escribir ahí en las redes sociales, en Facebook, de dónde nos acompañan, si son mediadores de lectura, si son maestros, si son seguidores de nuestro invitado. Y bueno, me da nuevamente muchísimo gusto volvernos a encontrar. Así que les doy la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro de la palabra, de la escucha, que es la sala de lectura Río de Palabras. Y hoy abrimos una transmisión en vivo a través de Facebook para compartir un momento, una conversación, mejor dicho, con la literatura entendida esta como un territorio, como una pregunta, como un puente entre quienes escriben, pero también quienes leen. Nos acompañan mediadores de lectura, docentes, estudiantes, público en general interesado en la literatura, personas que creen que los libros no solo se leen, sino que también se habitan. Y en este espíritu, hoy tenemos el privilegio de dialogar con un autor cuya obra ha caminado de la mano de las infancias, de la memoria y de las múltiples formas de nombrar el mundo desde la dignidad y la imaginación. Esta charla está pensada como un viaje desde la infancia lectora a la formación, del proceso creativo al presente y de ahí a los sueños que aún no se escriben. Los invitamos a escucharnos, a dejarse tocar por las palabras si así lo desean, a participar con sus preguntas y comentarios, que para eso se inventó el chat. Con ustedes, la sala de lectura Río de Palabras, le damos la bienvenida a Elman Treviso. Buenas noches, Elman. Hola, hola, Omar, buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Pues aquí vamos a estar platicando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Pensé que nunca iba a aceptar la invitación, debo de ser sincero, porque bueno, hay personas que son muy ocupadas, están muy ocupadas y bueno, a veces se dificulta, pero muchísimas gracias por haber aceptado. Y me permito presentarlo, él me entrevistó, ha caminado la palabra como territorio y como responsabilidad. Él es licenciado en periodismo con maestría en pedagogía y una formación amplia que cruza la psicología, la creación literaria, la dramaturgia y la hermenéutica. Su trayectoria se ha tejido en el cruce entre la escritura, la educación y la mirada crítica sobre la realidad. En ese cruce, la literatura no aparece como un ornamento, sino más bien como una herramienta para comprender al otro, para nombrarlo desde la dignidad y abrir preguntas donde suele muchas de las veces haber solo silencio. Autor de más de 20 libros, muchos de ellos reconocidos y premiados, su obra ha encontrado lectores en distintas edades y geografías, ha publicado en editoriales nacionales e internacionales como Porrúa, Norma, El del Vives, Random House, Mondadori, Santillana, Ediciones Momo, entre otras. Y sus textos han sido traducidos a diversos idiomas. Su palabra ha viajado por todo el país, yo creo, a todo donde haya libros de Rincón, ahí está él, así como por Cuba, Estados Unidos, llevando historias que dialogan con la memoria, la identidad y las múltiples formas de habitar el mundo. Entre sus libros más conocidos se encuentran Gallompiro, Las muchas muertes de Pancho Villa, La casa misteriosa y La música del mundo. No son todos, pero son como los más reconocidos según la información a la que hemos tenido acceso. Este último forma parte de los libros de Rincón de la Secretaría de Educación Pública en México y acompaña desde los preescolares de todo el país los primeros encuentros que las infancias tienen con la literatura. Ahí la literatura se vuelve derecho, el derecho a imaginar, a preguntar, a sentirse parte de una comunidad de palabras. En el horizonte, muchas veces, de los derechos humanos, o su obra también recuerda que la literatura son términos de justicia cotidiana, que se cuida y la dignidad se aprende desde temprano. Así que muchísimas gracias de nueva cuenta por aceptar esta invitación. Y bueno, decía Michel Petit que leemos para no estar solos en el mundo. Cuando tú miras a tu infancia, ¿recuerdas el primer libro, la primera voz o el primer
silencio que te hizo sentir que la literatura o la lectura en ese caso podía ser un refugio de un territorio propio? Sí, bueno, pues muy buena pregunta para empezar este diálogo. Eh, yo empecé desde muy chico a leer. Muchos pensarían que tuve padres lectores, porque regularmente los padres son los que lo contagian a uno, eh, que le contagian a uno el gusto por la lectura, y en mi caso no fue así. En mi caso fue un espacio, la biblioteca. De hecho, le tengo muchísimo cariño a las bibliotecas, aunque ahorita en este momento pues están un poco olvidadas, un poco empolvadas algunas, por lo menos en nuestro país, por lo menos en donde vivo. Eh, pero fue una biblioteca la que me introdujo en este maravilloso mundo de la literatura, de la lectura, y fue un acercamiento pues solitario, pero como dije anteriormente, pues maravilloso, porque yo tuve la opción de escoger entre cientos de libros que había en esa biblioteca, y el primer libro que escogí de ese anaquel que yo recuerdo se llamaba Los cuentos de la ratita Matilda. Era una colección de libros que tenían una historia con moraleja, pero que al final también venía una adivinanza, un refrán, un trabalenguas, ¿no? Entonces eran textos muy pequeños, tenía cada libro como 3 o 4 cuentitos, y le seguí con los otros libros, con los otros ejemplares. Eran, creo, como 5 o 6 partes, y eso fue lo que me enganchó en esto de la literatura, de la lectura. Yo digo que el acercamiento a los libros a veces, bueno, casi siempre es azaroso, ¿no? Si yo me hubiera encontrado con un libro que no me hubiera gustado en ese momento, quizá no me hubiera convertido en lector, y tampoco, obviamente, me hubiera convertido en escritor, ¿no? Entonces, ese primer libro me impresionó tanto, me sorprendió, me gustó tanto, que seguí buscando otras historias que me gustaran igual, ¿no? O me gustaran más. De hecho, hubo muchas historias que me gustaron más que ese primer libro, pero como esa primera lectura que tuve en solitario, más allá de los libros de texto, o sea, los libros escolares, eh, me gustó tanto que pues empecé a buscar más y más y más y más, y siempre recuerdo con mucho cariño esos primeros libros, tanto que en algunos tianguis ahí de libros, en algunos tendidos de libros, he buscado esa colección, y por aquí la tengo en mi biblioteca personal. Entonces, reconstruí como esa colección para tenerla siempre presente, ¿no? Les confieso que no lo he vuelto a leer, o sea, no he vuelto a leer esos libritos, quizá por esta cuestión de quedarme con ese recuerdo, ¿no? Con ese bello recuerdo del primer libro que leí en esa primera biblioteca, ¿no? Pero pues, ahí están, ahí se los leeré a mis hijos alguna vez, o ya no, pero por lo menos los tengo ahí como por una cuestión nostálgica. Claro, bueno, esos primeros encuentros siempre marcan como la historia del camino y el proceso que vamos siguiendo poco a poco. Y a veces cuando me siento a planear y a pensar en las preguntas que le voy a hacer a los escritores, digo, espero que no la queme. Pero Ya la quemé, ya la quemé, siempre, exactamente. ya quemé alguna. Se quemó todo lo que se acabó la entrevista, no, no es cierto. Yo te iba a preguntar, no, si decía Juan Rulfo que el pasado siempre está presente, ¿no? Aunque no se le vea. Y decía, si tu historia lectora fuera un paisaje, ¿cuál sería? Pero ya nos has hablado de esta biblioteca, de estos primeros encuentros, pero ¿con quién caminabas? Además de los libros, ¿quién estaba cerca de ti? Creo que hay como presencias ausentes. Está raro esto, ¿no? Hay unas, más bien ausencias presentes, porque mi mamá siempre estuvo ahí como pues en la casa y todo. De hecho, lo interesante de las bibliotecas es que te puedes llevar libros a tu casa.
Entonces yo me llevaba 3 libros a mi casa, que eran los que prestaban durante una semana, y como todo niño me gustaban mucho las paletas. Entonces me gustaban unas paletas que decían la suerte, estas, la manita, ¿no? Entonces las destapaba y pues veía mi destino, supuestamente. Nunca me dijo esa paleta que me iba a convertir en escritor. Creo que no existe esa paleta, ¿eh? Deberían de hacerla. Pero me gustaba como este juego también con el destino y me ponía pues, a chupar la paleta y al mismo tiempo leer. Entonces yo recuerdo ahorita que hablabas de paisajes, recuerdo que en mi casa había un jardín muy bonito, a mi mamá siempre le han gustado las plantas. Entonces yo me ponía a leer en el patio de la casa, mientras en ocasiones veía colibrís. De hecho, es uno de mis, también de mis animales favoritos, quizá por eso, ¿no? O sea, se acercaban a unas plantas que le dicen mirtos, o sea, como una especie de gallitos ahí que están muy, pues muy bonitos. Y entonces yo sabía que mi mamá estaba cerca. Hace un momento decía que regularmente los papás son los que contagian a los hijos, o sea, le contagian el gusto por la lectura. En mi caso fue diferente, o sea, fue a la inversa. En mi caso, yo empecé a hablarle a mi mamá de los libros que leí, mi mamá se empezó a interesar también por esos libros. No se convirtió en una gran lectora ni nada, pero pues empezó a conocer un poquito más de los libros que yo leía. Entonces creo que ese fue el mayor acompañamiento. O sea, el saber que yo podía sociabilizar, digamos, la lectura. Por supuesto que esos términos, pues no los tenía claros, pues yo tenía en ese tiempo quizá 7, 8 años, algo así. Pero, pero ahora sigo pensando que es indispensable eso. O sea, es indispensable tener a alguien cerca para compartir la lectura. O sea, siempre tener a alguien con quien compartir a veces las cosas buenas de un libro o las cosas malas también de un libro y que existe esa complicidad, ¿no? Entonces creo que con mi mamá conseguí esa complicidad, pues dada mi edad, pues dependía mucho de mis papás. Y conforme fui avanzando en esto de la lectura y también el de la escritura, encontré otros cómplices, ciertas complicidades en cuestión de escritura también que me ayudaron muchísimo en este camino que llevo recorrido desde hace ya algunos años, ¿no? Bueno, eso es genial porque, bueno, recordamos un poco las palabras de Pablo Freire cuando decía que la lectura es un acto de amor, ¿no? Que de pronto uno como que comparte las cosas que más nos apasionan y qué padre que encontremos el eco en las personas cercanas, que son eh, personas a las que les tenemos gran afecto. Yo creo que acabas de dar un buen consejo, una buena recomendación, porque las infancias no siempre tienen quien los escuche, ¿no? Dentro de su círculo. El papá está muy ocupado, la mamá está trabajando, la abuelita está haciendo las cosas, entonces de pronto como que esa estructura familiar que se ha ido reconstruyendo con el paso del tiempo a veces imposibilita un poco que las infancias tengan un eco a sus palabras, a sus gustos, a sus conversaciones. Bueno, también hay otros espacios que espero que si no encuentran en casa pudieran no suplirlos, pero de alguna manera encontrar a alguien que los escuche en la escuela, en la biblioteca, en una sala de lectura, que sería súper genial. Y bueno, nos acompañan en esta transmisión Yosil Peñalosa desde Tixta Guerrero. Muchas gracias, Yosil. Hasta que nos encontramos de nuevo. A Caro Zúñiga, que te manda saludos. A Rosy Marí, dice saludos cordiales desde Papantla, Veracruz. Sala de lectura María Gutiérrez, los admiro. Muchísimas gracias, Rosy. Y bueno, por aquí andamos. De pronto, estas historias que se van tejiendo de personas que nos van acompañando, pues hacen sentir que las palabras también tienen un lugar en el mundo y nosotros en ella, ¿no? Decía Emilia Ferreiro que leer y escribir no es solo una técnica, sino una forma de estar en el mundo. Y en ti, ¿cómo se fue tejiendo esa idea de escribir? Pero que no solo era un oficio como tal, sino como una responsabilidad con quienes te leen y especialmente con las infancias, sobre todo porque en algunas ocasiones que he trabajado en comunidades rurales, recuerdo mucho una experiencia, entramos a una biblioteca, o más bien construimos una biblioteca,
Y cuando los niños vieron todos los libros, les dijimos, es que vamos a conocer a uno de los escritores que están aquí. Y uno de ellos dijo, pero yo pensaba que todos los que escriben libros están muertos. Y yo, no todos, pero bueno, puede ser. Pero en tu caso, ¿cómo fue naciendo esta idea de escribir? Bueno, esa primera biblioteca tenía muy pocos libros. Bueno, tenía los necesarios para formar a lectores, pero en muy poco tiempo me fui a la sala general, o sea, la sala que no era infantil, y empecé a leer otros escritores que no eran para mi edad. No les entendía mucho, pero sabía que algo maravilloso había en eso, ¿no? Por ejemplo, en Borges, en Juan José Arriola y algunos otros escritores, escritoras, ¿no? Eh, y poco a poco empecé a sentir como la necesidad de hacer sentir lo mismo que a mí me hacían sentir esos escritores a otras personas. Creo que me atrevo a decir, quizás sea como muy temeraria esta afirmación, pero me atrevo a decir que muchos de los buenos lectores o de los lectores asiduos tienen alguna vez este cosquilleo, esta espinita de empezar también a escribir, ¿no? Entonces empezamos a leer a los buenos, a veces también malos escritores, y empezamos a sentir esa necesidad de comunicar algo. Todos queremos comunicar algo. O sea, ahora en las redes sociales nos damos cuenta de que todos queremos comunicar algo, ¿no? Está lo que estamos a veces comiendo, a veces que vamos a algún lado, o sea, que somos felices, a veces también queremos compartir que somos infelices, pero siempre hay una necesidad de comunicación. Algunos escogen ser, pues, locutores, algunos escogen ser pintores, algunos escogen ser artesanos o algo, ¿no? Pero comunican algo. Entonces, yo tenía la necesidad de comunicar algo, pero ese algo que quería comunicar, como estaba yo muy chico, 11, 12 años, empecé en talleres literarios y todo esto, eh, pues yo quería comunicarle a los adultos, o le quería comunicar a personas en general, ¿no? Y durante un tiempo estuve escribiendo solamente para adultos. Lo que yo quería comunicar, según mi idea, era solamente lo que yo sentía en ese momento, en la adolescencia o preadolescencia, y bla. Empecé a escribir poesía. Creo que el mejor vehículo para transmitir lo que sientes, hasta todas las emociones y todo, pues es la poesía, ¿no? Desde el yo lírico, tal, tal. Y entonces empezó el tiempo del enamoramiento y de todo esto, empecé a escribir poesía pues, de amor y empecé a escribir también a veces cuento, pero cuando empecé a escribir literatura infantil fue hace ya, ¿cuánto? 19 años. Sí, 19 años, en el 2006. Ah, no, pues ya 20. Yo estoy todavía en el 2025 por alguna razón. Me quedé ahí ciclado. Sí, pues ya 20 años. Hace 20 años estaba yo estudiando en la escuela de escritores y resulta que me pusieron a dar clases a niños de primero a sexto de primaria en, una, en un programa que tenía el gobierno de ese entonces que se llamaba Niños Talento, que para mí siempre fue mal encausado en un sentido. Bueno, tenía muchas virtudes, pero una cosa que no me gustaba era que consideraban que los niños talento eran aquellos con promedio mayor a 9.1, y eso está muy alejado de la realidad, ¿no? Se pueden dar los dos casos, ¿no? O sea, alguien que tenga muy buenas calificaciones, por alguna razón, y bla, bla, pero y que tenga muchísimo talento, vocación para el arte o algo, ¿no? Bueno, el caso es que me dieron la oportunidad de dar clases a niños de 6 a 12 años, y ahí me di cuenta de que yo era un ignorante en el sentido de la literatura infantil. O sea, yo no conocía nada de literatura infantil en el 2006, hace 20 años, no sabía que había escritores aquí en México que escribían muy bien, como pues en ese tiempo estaba ya bastante consolidada Mónica Broson, por ahí Vivian Mansur, Francisco Hinojosa, Gilberto Rendón Ortiz, algunos otros escritores, ¿no? Que venían de una larga trayectoria, ¿no? Pues me puse a investigar. Yo eché mano primero de
de mis lecturas, de Octavio Paz, Juan José Tablada, por ahí Rosario Castellanos, Gabriela Mistral, y hablaban de animales o hablaban de algo relacionado con los niños, pues yo les repito, con mi poco conocimiento de lo que era la literatura infantil, ¿no? Y pues esto también me obligó a prepararme más. Siempre me ha gustado estudiar, prepararme de lo que voy a hablar. Y inevitablemente también pues sentí la necesidad de escribir para ese público. Lo primero que escribí fue algo cercano al primer género que escribí yo, poesía. Como lo primero que escribí pues en la adolescencia, pubertad, fue poesía, empecé a escribir poesía para niños. Y escribí un libro que se llama Diario Garabato, que era sobre un sueño que yo tuve siempre. Yo quería ser detective privado, desde niño quise ser detective, andar investigando misterios. Entonces hay sueños que no se cumplen, pero la literatura sí los cumple. Entonces empecé a escribir sobre una niña que era detective, Diario Garabato, y pues tuvo buena aceptación. Primero lo puse a prueba con los niños, pero tenía yo una idea muy errada de lo que era la crítica de los niños, porque yo pensé que porque yo les daba clases, los niños me iban a decir puras cosas bonitas. Entonces dije, voy a decirles que yo no lo escribí, que lo escribió otro señor, y me van a dar comentarios como un poquito más honestos, ¿no? Claro que no, los niños, aunque te conozcan, aunque hayas ganado el premio Nobel de Literatura, el Cervantes o lo que sea, no les importa y te dicen esto no me gusta, esto sí me gusta. Y los niñas son lectores muy, muy honestos, y se agradece. A mí se me hacen unos lectores maravillosos en ese sentido de que todo el tiempo están externándote lo que no les guste y aunque te conozcan, ¿no? Entonces puse a prueba mis primeros textos ahí con los niños. Me sirvió mucho porque tenía una idea un poquito errada de lo que era escribir para ese público, para el público infantil, y ya pues publiqué después en el Estado de México, por medio de la Secretaría de Educación del Estado de México, ese poemario, porque ganó un premio, que ahorita es el premio FOEM, el premio del Fondo del Editorial de no sé qué, que es un premio, ¿cómo? Es el Fondo Editorial del Estado de México. El Estado de México, sí. En la primera edición tenía otro nombre, entonces yo gané ese premio y creo que ni siquiera me hubiera esperado porque ni siquiera tenía premio en efectivo, hombre. O sea, sí salí perdiendo yo. Ahorita sí está más choncho el premio. Entonces, la publicación era el premio, que la publicación estuvo genial porque primero me publicaron en una edición así como de pasta un poquito blanda, entre blanda y dura, y después ya fue una pasta dura y todo, y una edición muy, muy bonita. Y tuvo pues buena aceptación con los niños, y también me di cuenta que la literatura infantil no solamente tiene aceptación entre los niños, sino entre los adultos también. Entonces también los adultos me escribían y todo, y las redes sociales, ¿sí? Entonces esa fue como la introducción a este mundo de la literatura infantil, por una necesidad de comunicar y aparte una necesidad de acercarme a ese público. Y ahí me quedé. Realmente, bueno, escribo también literatura para adultos, pero escribo más literatura para el público infantil, porque considero que tengo más que decir para ese público. O sea, yo siempre les recomiendo a los que escriben para el público infantil que sean honestos en ese sentido. O sea, no se trata solamente de decir, ay, pues porque está de moda escribir para ese público, voy a escribir para ese público. No. Primero debemos de cuestionarnos si tenemos algo que decir a los niños. Yo considero que todavía tengo algo que decir a los niños y por eso me gusta todavía estarle escribiendo para ellos, ¿no? Eh, Quizá me pase alguna vez como Juan Rulfo, que de repente se le seque la mata donde sacaba, o que se le muera su compadre, o que era el que le contaba historias o algo así, ya deje de escribir, ¿no? Por supuesto no me estoy comparando con Rulfo en calidad, sino en la situación de que cuando ya no tienes nada que decir, pues simplemente pues dejas de escribir, ¿no? Entonces lo mío surge de una necesidad, y creo que la necesidad en los últimos 20 años ha sido más enfocada para ese
para ese público. Y también me gusta como esta cuestión de responsabilidad, ¿no? Lo que tienes que comunicar a ese público. O sea, aunque no soy muy dado a estas cuestiones de moraleja directa y todo esto, que creo que los niños tampoco son muy cercanos a ese tipo de literatura, o sea, creo que a veces se alejan. Creo que sí hay ciertos temas que son necesarios de tratar con un enfoque entre divertido y aparte también un poquito hacerlo reflexionar a ellos. O sea, no soy muy cercano a la enseñanza, pero sí soy cercano a el hecho de hacer reflexionar a los lectores, ¿no? Que toda literatura o toda literatura que aspira por lo menos a ser buena, pues debe de tener esa característica, ¿no? O sea, para niños o para adultos. Sí. Bueno, en ese sentido, bueno, creo que escribir para niños es un verdadero reto, no porque yo escriba para niños, sino porque trabajo con niños y recuerdo mucho que hace tiempo estábamos trabajando un proyecto de café literario que era como que leer la obra de un escritor durante cierto tiempo y luego comentarla y bueno, hacer esta como charla derivada de la lectura, ¿no? Y me acuerdo mucho de una niña que después de que leímos a Francisco Hinojosa, que leímos a Ian Mansur, que leímos a Anthony Brown, por ejemplo, y que ya llevamos como un buen tanto de libros leídos, decía, oiga, maestro, ¿y cuándo será que alguno de los escritores va a escribir sobre nosotros? Porque sí escriben sobre niños que viven en la ciudad o niños que tienen otras aventuras, pero no hablan de nosotros que vivimos hasta acá o que hablamos nuestra lengua. Y entonces yo les dije, pues no sé, la verdad no lo sé, pero déjame les pregunto y a ver qué me contestan, ¿no? Entonces, de pronto como igual en la literatura, los públicos pues son diversos, tienen intereses distintos y a veces lo que les pega a uno no les pega a otros, ¿no? Depende mucho también como de esos procesos que llevan. Hay algunos niños que son muy receptivos y que leen muchas cosas y están como dispuestos a eso, pero también hay públicos infantiles que se quedan con otro tipo de texto, ¿no? Entonces, como atinarle, yo creo que siempre va a ser un reto para todos los que escriben. Otros que quisiéramos que vamos a la biblioteca y por ser literatura infantil, ya es un hecho de que les va a gustar a los niños, ¿no? Pero No. realmente nos escuchan por respeto de que eran algunos, pero ya están retorciendo, ya no quieren. Entonces, pero luego uno les presenta otra cosa y están como embelesados, ¿no? Como intentando descubrir o esperan más de eso. Esa es como una experiencia que de pronto digo, ah, qué padre, ¿no? Pero qué difícil también para quienes lo hacen. Bueno, hablando un poco de este libro de Diario Garabato, Las aventuras de Verdina Agustina, lo pueden encontrar de acceso libre en la página del Gobierno del Estado de México. Ahí está por si alguno de ustedes lo quiere leer, para que vayan viendo un... Bueno, desde Ciudad de México, a Mercedes Varela García, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, dice él durante esto, un gran escritor. Diana Cortés Diseño también te saluda desde Salamanca, muchísimas gracias por acompañarnos, sean bienvenidos. Pues Y bueno, saludos. eh, cuando tú escribes, claro, de pronto, como dices, hay temas que tienen que ser tratados, pero ¿de dónde partes? ¿De dónde comienzas cuando haces un libro? ¿Porque alguien te lo encarga? ¿Porque hay un tema de moda? ¿Porque, no sé, partes de una imagen, de una pregunta, de una emoción, de una herida personal que no termina de cerrarse? No sé, ¿de dónde viene esa inspiración para decir, aquí vamos a agarrarle? Y lo de la herida personal es interesante, porque a veces no es tan consciente de esas heridas. De hecho, yo me he fijado que tengo ciertos temas recurrentes y me he cuestionado precisamente sobre esas heridas de la infancia, sobre cosas que uno trae cargando, ¿no? De repente me di cuenta que estaba abordando muchísimo la ausencia de los padres en diferentes géneros, tanto en cuento como en poesía y así, ¿no? Tengo por ahí un libro que se publicó en Alas y Raíces que se llama Mi papá es la calle y el mar. Si no quieren llorar, no lo lean, porque este
No, es que sí es un libro triste. No sé qué tanto lo escribí para niños o para adultos, ¿no? Contestando tu pregunta, o sea, eh, a veces uno, eh, bueno, en mi caso, yo pienso en temáticas que le pueden interesar a los infantes, ¿no? De repente pienso, esto creo que es necesario abordarlo y pienso que mi visión podría ayudar un poco para que pues, el público infantil reflexionara sobre ese tema, ¿no? Hay una parte egocéntrica en esto, ¿no? Decir, ay, no, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer que los niños reflexionen y todo. Pero creo que los escritores necesitamos algo de ego para seguir en estos menesteres de la literatura, que no es así como un camino así como si fuera una alfombra roja en donde nos vaya todo así muy bien. Entonces, creo que primero me pongo a pensar en un tema que sea interesante para ese público y después me pongo a pensar en una forma, digamos, novedosa, lo entrecomillo, porque al final de cuentas pues, es difícil ser novedoso en la literatura infantil y en la literatura en general, ¿no? Entonces, lo que yo hago es siempre conectarlo con con mis vivencias y a veces con mi terruño, digamos. Bueno, no sé si sepan los que nos están escuchando, bueno, por ahí Mercedes y Diana y los que creo que sí me ubican un poquito más, pero sí, los demás quizá no ubiquen por donde me muevo, pero eh, yo nací en Sinaloa, nací en Los Mochis, Sinaloa. Viví muy poco tiempo ahí y después mis papás a los 4 años me llevaron a otro lugar que se llama Cuauhtémoc, Chihuahua, donde están los menonitas, los rarámuris, la ciudad de las tres culturas, ¿no? Los mestizos, rarámuris y menonitas. Esta pluralidad pues también permea un poquito en mis textos, ¿no? Se nota. Entonces lo que yo hago es siempre aterrizar mis textos a mi terruño. Por ahí decía Chekhov, Anton Chekhov, el escritor ruso, decía que si quieres ser universal, habla de tu aldea. O sea, parece una contradicción eso, pero creo que siempre hablando de nuestro terruño, puede haber personas que se conecten con esas vivencias, con eso que pasa, no solamente en un pueblo, en una ciudad, sino que pueden pasar en miles de pueblos a lo largo, bueno, en todo el mundo, ¿no? Ahorita que hablabas de los niños que dicen, es que cuando va a hablar de aquí, sí, de hecho creo que hay escritores que pues hablan pues, de su tierra y la mayoría de ellos, por lo menos aquí en México, pues viven en grandes ciudades, ¿no? En la capital, en Monterrey, tenemos grandes escritores que viven bueno, Antonio Ramos Revillas en Monterrey, por ahí Toño Malpica y Mónica Broson que viven en la Ciudad de México, por ahí también Gilberto Rendón Ortiz vivía en Cuernavaca, eh, Gilberto Rendón Ortiz, dije sí. Y así, en mi caso, pues he vivido pues en la Ciudad de México, he vivido también acá en Cuauhtémoc, Chihuahua, que es una comunidad pues relativamente pequeña, pero siempre volteo también en la Sierra Tarahumara, ¿no? O sea, los rarámuris. Entonces me gusta hablar de ellos, me gusta que se hable de ellos. Por ahí tengo un libro que se llama El niño que corría con el viento, que habla de los corredores rarámuris, que está publicado en Editorial Norma. Entonces creo que más bien hago eso. Primero me pregunto qué les interesa y después como que lo aterrizo, le pongo mi sello personal a partir de mis vivencias o de donde yo soy, ¿no? O sea, creo que lo mejor que puede uno hacer en ese sentido, bueno, tampoco voy a ser tan tajante en eso, pero sí recomendaría a los que escriben, pues que hablen de su tierra. Al final de cuentas, pues todos queremos conocer partes que no hemos visitado y también son como conflictos diferentes los urbanos que los rurales, ¿no? O sea, de repente en un pueblo hay otro tipo de conflictos que no los tiene, por ejemplo, alguien
un niño que se mueve en la colonia Roma, la Condesa, el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Tan necesarios las dos visiones, ¿no? Pero son visiones muy, muy diferentes. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, aterrizar en pueblo, en las comunidades de acá de Chihuahua y con temáticas que le pueden interesar a ese público. O sea, mi objetivo siempre ha sido que me lean niños de todos lados, ¿no? De la ciudad, del campo, de donde sea, ¿no? Eso es genial. Y hace rato decías una cosa que a mí se me hace muy importante, pero que también para mí representa un gran reto, ¿no? Cuando queremos comunicarnos con alguien, ya sea que escribamos o que contemos historias, queremos llegar al otro, como lo hace la música. A mí me gusta mucho escuchar música, pero a veces veo a los cantantes que logran conectar con el público y yo digo, Dios, ¿por qué no me diste un talento así? Como para conectar con el otro, ¿no? Establecer ese vínculo que solamente lo puede hacer la palabra, ya sea escrita o sea oral, y que se mueva por dentro el ser humano, ¿no? Que empiece a sentir, que creo que es lo más maravilloso que podríamos lograr quienes queremos comunicar con otros. Quienes escriben libros, y lo decías hace un rato, no lean este libro si no quieren llorar. Bueno, wow, pero es que hacer llorar a alguien no es una cosa tan sencilla, ¿no? Conectar con esas emociones, remover los recuerdos, caldear un poco el corazón, de pronto apachurrarlo, apapacharlo, no sé. Hay tanto ahí que uno tiene que aprender porque uno va por la vida sin a veces darse cuenta lo que provoca en el otro o lo que podría provocar, ¿no? Y eso es súper importante porque creo que a veces la literatura también puede servirnos como un escape, como un espejo, como una forma de nombrar lo que a veces no podemos decir directamente o que sentimos tantas cosas que no sabemos cómo se llaman, ¿no? Me pasa esto, me pasa aquello, pero no sé qué es, que es como cuando te preguntan, ¿y ahora qué tienes? No sé, y a veces puede que sea verdad, o sea, no sé cómo nombrar eso que pasa, pero cuando uno lo encuentra ahí en la literatura, en los libros y sobre todo las infancias, empiezan a nombrar y empiezan a ver el mundo de manera diferente y creo que es algo que tenemos que agradecer a muchos, incluyéndote a ti. Ya decías también que pues escribes un poco para recordar, para comprender, para transformar, para poner la pregunta sobre la mesa para que los demás podemos pensarla. Pero volvemos a esto de, ¿qué pasa si no hay, decía Toni Morrison, creo que se llama, si hay un libro que quieres leer y no existe, pues ¿qué haces, no? Pues entonces hay que escribirlo, que creo que es lo que tú haces. Cuando piensas en los lectores más jóvenes, ¿qué sientes que hace falta en los libros que aún no llega a sus manos y que tú intentas poner en ellos en tus historias? A ver, creo que una forma bueno, una de las virtudes de la escritura es que te ayuda también a comprender el mundo, ¿no? Y creo que los niños y los jóvenes, los adolescentes, yo siempre me he quejado de que hay muy poca literatura para adolescentes, creo que son los lectores más olvidados. Bueno, creo que por ahí va a haber un poquito más, no sé si escritos especialmente para ellos, pero creo que hay como un hueco, hay como un vacío entre la infancia y la juventud. Y creo que una de las formas de llegar a ellos es precisamente cuestionando el mundo, ¿no? Para que comprendan ellos el mundo, no con una visión esta adultocentrista, ¿no? O sea, esta cuestión también de decir, mira, yo soy autoridad y te voy a enseñar cómo debes de ver el mundo y todo esto. Creo que lo primero que se debe a quitar cuando escribe literatura infantil, que también escribo literatura juvenil, por ahí tengo 3 libros nomás para ese público, pero sí se da uno a quitar esa idea de que vienes a enseñar algo y que, ay, mi visión es la importante y todo, ¿no? Sino, pues, bajarte como a la idea de que tiene el adolescente, el joven, la niña, el niño, y a partir de ahí, pues, construir un personaje que sea parecido a ese niño, a esa niña, crear una conexión, un vínculo, y a partir de ahí empezar
hacer que permee también tu visión del mundo, ¿no? Que comprenda el mundo a partir de la visión del mismo personaje. Pero para eso está la ficción, realmente tienes que ficcionar. Incluso en la poesía, también me tuve que quitar esa idea de que la poesía era solamente desde el yo, el poeta que sufre y todo esto, ¿no? La poesía infantil no es eso. O sea, la poesía infantil es un personaje niño, niña que tiene algún conflicto y a partir de ahí empieza a crear un vínculo con el lector, ¿verdad? Pero no podría yo escribir, por lo menos lo que he escrito de poesía para ese público, poesía infantil, no podría escribir un texto en donde yo me desahogo como adulto, porque creo que ni les interesaría a un niño las preocupaciones de un señor, ¿no? Decir, no, pues, ¿a mí qué me interesa ese señor o que esté sufriendo por Dulcinea del Toboso, ¿no? O sea, a mí qué me interesa, bueno, no es cierto, pero no, yo no estoy sufriendo por Dulcinea del Toboso, pero no, o sea, por amores y todo esto, cuando realmente pues, no son los conflictos que tiene el niño, ¿no? Diferente es cuando un niño, bueno, cuando construyes un personaje en donde un niño sufre porque no lo toman en cuenta en su salón o porque sufre violencia, bullying o cualquier otra cosa, ¿no? O por su papá ausente, regresando al tema, ¿no? O sea, construyes un personaje, aunque tú no haya sido tu caso, o sea, mi caso, bueno, no fue mi caso, por lo menos mi papá estuvo muy, muy presente. Entonces construyes un personaje a partir de eso y dices, no, pues para los que han sufrido esto, pues empiezo a construir una historia y pues sirve de desahogo, de fuga, ¿no? También. O sea, aunque dije hace un momento que no lean el texto, mi texto de mi papá es la calle del mar, si no quieren llorar y todo. De hecho, aquí les confieso que a mí me encanta que lloren los niños y que me encanta que lloren los adultos. No porque yo sea el villano o malo, ¿no? Sino porque precisamente como decías, Omar, es un desahogo. O sea, el llanto es un desahogo, la risa también es un desahogo, ¿no? Por ahí decía Lord Byron que el hombre es un péndulo entre la risa y el llanto. Yo siempre digo que al escritor le corresponde mover ese péndulo. O sea, ir a la risa, el llanto, a la risa, el llanto y todo lo intermedio, ¿no? Que hay entre la risa y el llanto, ¿no? Entonces, me gusta mover ese péndulo por medio de mi literatura, ¿no? O sea, jugar con las emociones, con la comprensión del mundo, con la visión del mundo. Y pues a veces coincide con la visión o con el gusto del público. Como decías también hace un momento, pues a veces uno dice, este le va a gustar y no le gusta. Y a veces dices, este texto como que quedó un poquito flojo, no le va a gustar tanto al lector. Y resulta que es el texto que más quieren. Entonces no puedes saber tampoco cómo lo va a recibir el público. Y eso también es lo interesante. Porque si no, pues sería recetas, ¿no? O sea, sería así como que, no, esto funciona, entonces voy a escribir siempre esto. También hace un momento decías que si por moda y todo escojo los temas y todo. No, ahí sí no. De hecho, no me gustan los temas de moda. Yo no escribiría, por ejemplo, sobre zombies. Sí, aunque, bueno, anduvieron de moda y por ahí me encargaron un texto, no, yo no quise escribir sobre ellos. No me gustan, o sea, realmente no me gusta, no me gusta el tema. Me gustan los vampiros y me gustan otros temas ahí, pero zombies como que no sentía como conexión para escribir. Pero sí he llegado a escribir temas que están de moda, o sea, temas mediáticos y que me interesa escribir sobre ellos. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Viajero de otro mundo, que habla sobre la violencia escolar, sobre el bullying. Y en ese tiempo que lo escribí, pues también había muchos casos de bullying y todo, y me interesaba escribir sobre ese tema. Ahí sí puedo decir que me interesaba porque me llegaba a mí directamente, ¿no? O sea, yo fui parte de ese, bueno, en la primaria fui parte de ese, bueno, víctima de bullying y todo, entonces dije, voy a escribir sobre eso, ¿no? Entonces, son diferentes detonantes para escribir. Y eso es lo interesante, porque si siempre sacas temas, o sea, sacas textos de la misma parte, pues llega un punto en el que ese costalito de donde sacas siempre las historias, pues se queda vacío, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, me recordaste de pronto una frase que decía Úrsula K. Le
que la fantasía era una herramienta para pensar lo real, en lo que decías, ¿no? De hacer, de darle forma a estos dolores para presentarlos en la voz de alguien más y vernos de pronto reflejados en ellos, ¿no? Entonces, me parece súper interesante. Bueno, ay, el tiempo se nos está yendo muy rápido, no sé si porque es la primera vez en el año, pero bueno, cuando vas a las escuelas o cuando platicas con niños, ¿qué te dicen? Bueno, a las niñas y los niños, que quizás sea algo que no va a aparecer en las reseñas de tus libros, pero que tú consideras algo súper valioso. Bueno, lo primero que me dicen ahorita que decías que los niños dicen, oiga, yo tenía la idea de que los escritores estaban muertos. Me reí también porque a mí me dicen, oiga, ¿lo puedo tocar? ¿Lo puedo pellizcar? Dices tú, pero ¿por qué? Al principio decía, pero ¿por qué me quiere pellizcar o por qué? ¿No? Entonces, después me explican eso precisamente, de que todos tienen, bueno, muchos tienen la idea de que todos de que todos los escritores se murieron hace 400, 500 años como Shakespeare y como otros, ¿no? Entonces, los niños reciben bien mis historias, bueno, creo que no he tenido así críticas así como negativas, así muy, bueno, que yo recuerde, o quizá las borré para no amargarme, pero creo que reciben bien mis textos y a mí me gusta muchísimo ese acercamiento con los lectores. De hecho, siempre les digo a los niños que lo que más disfruto, además de escribir, es precisamente conversar con ellos. O sea, creo que el ciclo de promoción de la lectura y mediación de la lectura y todo, se abre con el escritor y también se puede cerrar con el escritor. O sea, el escritor yendo a escuelas, ¿no? Por supuesto que a veces se cierran con los cuentacuentos, narradores orales, con mediadores de lectura y todo, valiosísimos, pero también existe la posibilidad de los escritores que nos acercamos al público o a los lectores o posibles lectores, ¿no? Entonces, eh, todo abona. O sea, los mediadores de lectura o gracias a los mediadores de lectura, nosotros tenemos lectores. Gracias a los cuentacuentos, nosotros tenemos lectores. Yo agradezco muchísimo a los mediadores, a los promotores de lectura en México, precisamente porque hacen esa labor que, le, que pues es importante para crear lectores, ¿no? Entonces yo llego a las escuelas y siempre pues dialogo con los niños y siempre me preguntan como este tipo de cosas de cómo se le ocurrió esta historia, cómo se le ocurren sus personajes, de dónde agarra los nombres de los personajes. Entonces, esa interacción a mí me nutre muchísimo. Incluso he escrito historias que ellos mismos como que tienen la necesidad de leer. Por ahí tengo un libro que se llama La Niña Dinosauria, que de repente me dijo un niño, oye, ¿cuándo escribí un libro sobre dinosaurios? Digo, no, no se me hubiera ocurrido, pero era una niña, se llamaba Beatriz. Sé que se llamaba Beatriz porque fue en San Luis Potosí donde la conocí en una primaria y le pedí su nombre. Le dije, a ver, ¿cómo te llamas? Beatriz, le voy a poner tu nombre al personaje del libro que voy a escribir, porque me dijiste que escribiera sobre dinosaurios, ¿no? Entonces, no me dio la historia. O sea, de hecho, en ese tiempo no tenía yo ni idea de qué iba a escribir, pero después se me ocurrió escribir una historia de una niña que conocía un poquito sobre los animales en peligro de extinción y bla, bla, iba a visitar algunos y así, ¿no? Entonces le puse Beatriz, Beatrizauria, le dicen en la historia, y regresé a la escuela a presentar ese libro, después de un año de que se publicó y todo esto. Entonces, esos encuentros me nutren muchísimo. Por ahí dice Felipe Garrido que uno no recuerda, bueno, cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, uno no recuerda tanto lo que le cuentan o las historias que le cuentan de niño, sino uno recuerda los gestos, las pausas, las palabras, bueno, la entonación y todo eso. O sea, uno se enamora de eso, o sea, del acercamiento humano, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo irles a leer de mis textos o de otros libros, porque sé que voy a contagiar ese gusto por la lectura. Quizá no se acuerden de un gallo que se convirtió en vampiro, de uno de mis libros, Gallo Vampiro, que no todo lo que les leí,
pero se acuerdan de que hubo alguien que les fue a leer y que se divirtió con ellos y que no era autoridad en ese momento, ¿no? O sea, no era así el maestro regañón o autoridad, sino era alguien que se puso en el lugar de ellos y que les dijo, si quieren acostarse, acuéstense, yo también me voy a acostar y me pongo a leer, o alguien que de repente les habló de mocos y de caca y no sé qué, y se rieron junto con él y bla, 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 ¿no? O sea, cosas que realmente pues disfrutan los niños, ¿no? Entonces realmente ese acercamiento pues es importante para mí. Y cuando no lo tengo, sí, como que no tengo tanta motivación para escribir. O sea, como que digo, ay, o sea, ¿para quién estoy escribiendo, no? O sea, en la pandemia, por ejemplo, pues sí, fue una cosa así espantosa para mí, porque tenía por ahí programado escuelas, visitar escuelas, y de repente todo se cortó, y de repente decía, pero ¿para qué voy a escribir si mi público, pues no lo, o sea, no va a llegar luego los textos al público, ¿no? Entonces sí como que hice una pausa en mi escritura, pero pues es la mejor motivación. O sea, que los niños te pregunten, que los niños disfruten, que los niños te critiquen también. Oiga, este libro terminó así, va a continuar. Cuando te dicen si va a continuar, no sabes si es porque te faltó cerrar la historia o les gustó tanto que quieren todavía disfrutar de ese personaje, ¿no? Entonces a veces sí les pregunto, ¿te gustó o no te gustó, no? Entonces ahí vas como viendo qué es lo que a ellos les gusta. Por supuesto que nunca vas a saber qué es lo que le gusta a todo el público, porque a algunos niños les puede gustar algo y a otros pues, otra historia. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que los niños siempre nos inyectan ese entusiasmo para seguir adelante con lo que hacemos. Y a veces yo digo, bueno, con un niño que yo vea que se la pasa bien, vuelvo a contar cuentos. Si veo que ya nadie se divirtió, Pues sí. buscaré otro. Pero bueno, qué bueno que han recibido muy bien tu obra. Saludamos a Marta Cristina Domínguez, saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Tu terruño dice. Armand Leyol Carrillo también nos manda saludos. Qué bueno que nos acompañes, Armand. Ya tenía tiempo que no te veíamos. Y bueno, estamos llegando al final de esta transmisión. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Y antes de despedirnos, si tuvieras que dejar una sola frase como una semilla, no sé, ¿qué palabra le confiarías para que sigan creyendo que la lectura es un acto de encuentro y de esperanza a todos los que nos dedicamos a contar cuentos, a dar clases, que somos mediadores de lectura, bibliotecarios, no sé, todos aquellos que intentamos crear un puente y un encuentro entre libros y lectores? Pues yo les diría más bien que piensen siempre en el vínculo, o sea, siempre en el vínculo con el otro, a través de los libros, que es lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? O sea, creo que siempre pensar en el otro es importantísimo. O sea, de hecho creo que es la solución para muchísimas cosas en el mundo y también es la forma de contagiar la lectura, ¿no? O sea, vincularnos con el otro, ya sea adulto, sea niño, y mi forma de vincularme con el otro es precisamente con los libros. Los mediadores de lectura también lo hacen a través de los libros. Se les agradece muchísimo, como dije hace un momento. Entonces creo que más bien pensar en el otro es lo importante en todos los sentidos, ¿no? Y por supuesto, los invitaría a que siguiéramos conversando ahí en las redes sociales. Ahí recomiendo a veces libros. Eh, pues siempre estoy leyendo, estamos compartiendo la lectura, así como tú lo haces por ahí en tus redes. Entonces, es una forma de crear vínculos. Creo que sería la promoción de la lectura, la mediación de la lectura y todo esto en lo que andamos, sería muy diferente si no existieran las redes sociales. Yo siempre me he preguntado cómo le haríamos, ¿no? O sea, realmente, cuando yo empecé a escribir, yo pensaba que iba a ser un poeta de estos que se encierran en una cabaña y que pues, de repente se pone a escribir en su Remington y todo, y lanza una botella al mar y a lo mejor con una frasecita ahí, y no sabes quién recibe esa botella, ¿no? Pero que uno intuía que iba a ser sonreír o iba a ser llorar
o suspirar a otra persona a esa frase, ¿no? Ahora no, ahora lo interesante de las redes sociales es que te das cuenta en algunas ocasiones de quién te lee y ahí está este doble canal, ¿no? O sea, de ir y de vuelta, en donde te dicen, no, me gustó tu texto, no me gustó, y todo esto, ¿no? Entonces, es eso lo que establece el vínculo entre lectores, entre mediadores, entre escritores, entre críticos, editores, ¿no? O sea, son importantes todos, o somos importantes todos en este proceso de la lectura, pues en un país en los que a veces somos optimistas, a veces un poquito pesimistas en el sentido de la promoción lectora, ¿no? Yo creo que tenemos a grandes lectores, o sea, en el público infantil por lo menos, o sea, hemos sembrado semillas, hablo por todos los escritores, mediadores y todo, ¿no? Hemos sembrado semillas a lo largo de estos años que se van a cosechar pronto. O sea, dicen, no, pero es que leemos muy poco, no, pues casi todas las estadísticas están de personas mayores de 18 años o 16, ¿no? Entonces creo que por ahí vienen niños, grandes niños lectores, ¿no? Entonces para eso pues hay que crear vínculos fuertes con ellos. Perfecto. Muy bien, a todos quienes nos estuvieron siguiendo y a quienes nos van a ver en lo posterior, por favor sigan las redes de Elman porque hay por ahí la invitación a un taller que tiene en puerta, entonces yo espero que todos sí se acerquen por ahí, que yo creo que va pinta para hacer algo súper genial, no se lo pueden perder. Y claro, estén pendientes de sus posts, porque siempre nos ilustran, siempre nos dejan una reflexión, siempre nos dejan para pensar. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido compartido con ustedes, de esta conversación que nos recordó que la literatura pues no solamente vive en los libros, sino que más bien vive en los encuentros que provoca, que creo que es algo que hemos estado redondeando un poco, en las preguntas que nos deja abiertas y en las miradas que se transforman al escuchar una historia, tocar al otro, hacerlo sentir. Así que agradecemos profundamente a Elman Treviso por regalarnos su tiempo, su palabra, su experiencia, y también a cada uno de ustedes, mediadores, docentes, estudiantes, lectores que nos estuvieran acompañando en esta primera emisión del 2026, por comentar, por preguntar, por sostener este espacio que vamos creando como comunidad. Que lo que hoy escuchemos, pues que no se quede en la pantalla, sino que también viaje un poco a las aulas, a las escuelas, a las casas, a las bibliotecas, a las salas de lectura y a las conversaciones cotidianas, y que sigan creciendo como una semilla de curiosidad, de imaginación y de esperanza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les agradezco de todo corazón. Y bueno, estemos pendientes porque el siguiente mes también tendremos grandes sorpresas, grandes escritores, grandes mediadores de lectura. Me encantará conversar con ustedes. Si alguno de ustedes quiere participar en la sección ¿Quiénes hacen los libros? O en la sección Conoce a tu mediador o mediadora de lectura, pónganse en contacto conmigo, que nos será un gusto conocer y visibilizar su trabajo, pero también aprender mucho de ustedes. Así que muchísimas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos hablan, y espero que tengan un gran año. Muchísimas gracias, Elman. Nos vemos, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bye.